apretar el de grabar. Bueno, entonces hoy estamos continuando con las clases de Conociendo a Dios y el tema de hoy es un Dios celoso, bueno y misericordioso. Para dar las bases, aquí comenzando, vamos a leer dos versículos. El primero es Isaías 44, 6. En Isaías 44, 6, la parte segunda de ese verso dice, yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Después vamos a ver Isaías 43, 21. Estos son dos versos que necesito para comenzar. Isaías 43, 21 dice, al pueblo que formé para mí, para que proclame mi alabanza, dice Dios. Entonces, vemos que en el primer versículo, Dios está declarándose él mismo como el único Dios, porque estas eran palabras de Dios mismo dichas a través del profeta Isaías. Él se está declarando como el único Dios y en el verso segundo que les di, él se está hablando de que nosotros somos su pueblo, ¿sí? Que le pertenecemos y de que la alabanza le pertenece solamente a él. Entonces, como les digo, estas son palabras de Dios mismo hablando a través de un profeta. Sabemos que un profeta es aquel que escucha la voz de Dios y la habla al pueblo. Entonces, él mismo se declaró así. Podemos ver en la Biblia que Dios se pone celoso. Ese es el tema de hoy. Vamos a hablar de Dios como Dios celoso. Él se pone celoso cuando esta adoración, esta alabanza, esta honra se le brinda a otras cosas, que es lo que llamamos ídolos. De hecho, él llama al pueblo infieles. Muchas veces en la Biblia, ahora que yo estoy leyendo el Antiguo Testamento, que confieso pues que es la primera vez que lo he leído, me doy cuenta cómo Dios les llamaba directamente, les decía infieles, y mire cómo se relaciona la cosa, los celos, la infidelidad. Nosotros tendemos a ser infieles a Dios, a nuestro único Dios. Entonces, diríamos, pero qué raro, los celos siempre lo hemos visto como algo malo. Entonces, Dios, ¿cómo es posible que Dios pueda sentir celos? ¿Qué es esto? ¿Cómo es Dios celoso? Los celos son pecado cuando, por ejemplo, en una pareja, sin haber razón, sin haber motivo, la persona se llena de celos que lo llevan a mal genio, que lo llevan a maltrato verbal, a agresiones hasta físicas contra la pareja. También vemos que, por ejemplo, celos se puede hablar cuando empezamos a anhelar de otras personas cosas que ellos tienen, que no nos pertenecen y que las queremos, como celos en el sentido como de envidia, ¿cierto? Celos que me llevan a envidia, a desear lo que no me pertenece, lo que otro tiene, como el carro de otro, el trabajo de otro, que si a mi compañero le dieron un ascenso en el trabajo que yo no me lo gané, entonces sentir celos por eso, o por la pareja de otro, este tipo de celos, eso es malo. Pero que Dios sea un Dios celoso, lo que esto significa es que Él tiene celo por la justicia y la lealtad, de que le seamos fieles. Él tiene celo por la lealtad a Él. Por eso aclaró en ese versículo que leíamos al principio, que decía, yo soy el primero y yo soy el último. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios, lo demás dicho por él mismo, vuelvo y la aclaro, y fuera de mí no hay Dios. Entonces, esos son los celos de Dios. Quiere justicia y lealtad hacia él porque nosotros le pertenecemos. Entonces, nosotros nos ponemos celosos y nos da envidia cuando queremos algo que no nos pertenece, que podemos llegar a tener, sí, pero bueno, eso es otro cuento, se lo pedimos a Dios si lo queremos, pero nosotros sí le pertenecemos a Dios y ese es el segundo verso que leímos, porque él dice, los formé a este pueblo para mí, para que proclamen mi alabanza.
Entonces, los celos son parte de la naturaleza de Dios, como hemos estado aprendiendo a través de estas series, lo hemos visto como Dios santo, como Dios justo, lo hemos visto en muchos aspectos, y este día es específicamente hablando de sus celos. Entonces, al acercarnos a Él en una relación, como siempre les digo, personal e íntima, es que vamos nosotros a poder descubrir todos esos aspectos de la personalidad de Dios. Sí, es que Dios es una persona. Cierto que a veces como que uno no medita en eso, ¿sí o qué? O sea, como que no lo ve como una persona. Dios es una persona. Por eso se dice tres personas distintas, un solo Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y como persona que es Dios, Él quiere que se le dé atención, Él quiere que se le tenga en cuenta, que no se le ignore, que se le hable. Entonces, al entrar en esa relación vamos a poder descubriendo quién es él, qué le gusta, qué le disgusta. Esa es la importancia de tener esa relación con Dios, así como cuando tenemos una amistad, hablamos con ellos por teléfono, a veces nos reunimos para tomar un café, qué rico, y nos contamos cosas, conversar, y así nos vamos conociendo cada día más con Dios. Al hablar y al escuchar, como hablábamos hace mucho tiempo atrás en la clase de orar, de que no es un monólogo, sino que es un diálogo, ¿cierto? Entonces lo escuchamos y hablamos con Él. De esa forma no lo estamos ignorando y estamos permitiendo que Él también nos hable. Cada día más en esa forma de relacionarnos con Dios, vamos a ir conociendo todos estos aspectos de la naturaleza de Él que yo les he estado presentando, pero que sé que ustedes van a ir descubriendo solitas también a medida que entran más íntimamente en esa relación. Y entonces, como en toda relación, vamos a empezar a tener más confianza con Él. Vamos a empezar, porque a veces no hay como confianza con Dios. A veces le tenemos como pena o a veces pensamos que Él les haya puesto todo serio y sí en su gloria y fuerte y como que no nos sentimos será dignos de acercarnos a Él. Y es precisamente lo que Él quiere, que nos acerquemos a Él. Y a medida que lo conocemos así, vamos entrando más en confianza para contarle a esa persona que es Él nuestros más profundos anhelos, ¿cierto? Nuestros sueños y deseos, contárselos para hacerle partícipe, para que Él venga y nos guíe hacia eso que tanto queremos lograr. Asimismo, como contarle nuestros problemas y todas las cosas que acontecen alrededor de nuestra vida. Asimismo, así es Dios y Él quiere precisamente es dejarse conocer. Si lo buscamos, dice la palabra de Dios, Él se deja encontrar. Eso es lo bonito de Él. Nosotros solamente tenemos que, digamos, aquí hay que hacer una inversión y esa inversión es nuestro tiempo, disponer de nuestro tiempo, encontrarlo, como leyendo su palabra, ¿cierto? Para conocerlo es precisamente en la Biblia donde vamos a encontrarnos con el Dios de la Biblia. Entonces, a veces no lo conocemos, es por eso. Necesitamos entrar más en la palabra. De corazón les recomiendo algo que ha sido de gran bendición para mí este año, y es de que desde enero primero hice el compromiso, me lo hice a mí misma, de leer la Biblia cronológicamente este año. Y arranqué. Y eso ha sido de gran bendición porque por primera vez he podido comprender todo esto, ¿no? Que les estoy compartiendo de la naturaleza de Dios. Entonces, después hablamos de eso, pero quiero que tengan en cuenta eso, de que cómo vamos a estar en una relación con un Dios y no conocer el libro sagrado que Él nos dejó para guiarnos. En el futuro les quiero hablar más de eso para que de pronto, no sé, en enero de pronto arrancamos todas y leemos la Biblia cronológicamente y así la vamos estudiando. No sé, ahí les dejo esa idea a ver si les gusta en el futuro. Entonces, al conocerlo en la palabra con toda certeza, entonces puedo yo decirles de que
los celos son de verdad parte bien importante de la naturaleza de Dios, porque así lo dice su palabra. Si nos vamos al libro de Deuteronomio, el quinto libro, en Deuteronomio nos dice capítulo 4, y en el verso 24 dice: porque el Señor, su Dios, es fuego consumidor y Dios celoso. ¿Se ve? No me lo estoy inventando. La palabra de Dios, Él mismo nos habla de su celo. Entonces, ahorita voy a hacer una lectura aquí. Y yo les recomiendo, así como, esto es palabra de Dios lo que vamos a leer. Voy a leer Deuteronomio 4, desde el 15 hasta el 19. El que quiera puede ir siguiendo allí en la Biblia, o el que quiera puede escuchar, pero quiero que pongan de corazón el respeto y la honra que se le debe poner a la palabra de Dios. Entonces leamos así. Deuteronomio 4:15 dice: el día que el Señor les habló en Horeb, en medio del fuego, ustedes no vieron ninguna figura. Por lo tanto, tengan mucho cuidado tengan mucho cuidado de no corromperse haciendo ídolos o figuras que tengan alguna forma o imagen de hombre o de mujer, o imágenes de animales terrestres o de aves que vuelan por el aire, o imágenes de animales que se arrastran por la tierra, o peces que viven en las aguas debajo de la tierra. Bueno, vamos a leer hasta ahí. Dice: de lo contrario, cuando levanten los ojos y vean todo el ejército del cielo, es decir, el sol, la luna, las estrellas, pueden sentirse tentados a postrarse ante ellos y adorarlos. Bueno, entonces, como vemos, les decía que Dios es un Dios celoso, y los celos lo que pasa es que llevan a ira, provocan a ira, aún a Dios. Por eso es que vemos que en el Antiguo Testamento, los que lo hemos estado leyendo, los que lo hemos leído, nos encontramos con un Dios que sí desató su ira. No vamos a decir que no. Algunas de ustedes me han hecho muchas preguntas, ahí las he tratado de ir contestando, y yo sé que a medida que aprendemos más se van a ir aclarando muchísimas más cosas, pero sí vimos la ira de Dios desatada, especialmente en ese transcurso más como desde precisamente, o sea, el evento histórico, digámoslo así, bíblico, en donde se desata la ira de Dios, es entre Moisés hasta, no sé exactamente hasta dónde, pero el pacto cambia, es ya en Jesús. Entonces, ya les había explicado que antes de Moisés el Señor en realidad no estaba teniendo en cuenta los pecados, porque no había dado la ley. Pero bueno, entonces sabemos que los celos provocan a ira y provocaron a ira al Señor. Y el pueblo de Dios provocó muchísimas veces a Dios a ira, y como les decía, era por infidelidades, porque ellos se iban detrás de cualquier otro Dios que hubiera. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Dios lo que quiere es que lo adoremos en el Espíritu, porque Él es Espíritu. Y Juan 4:24 nos habla de eso, de que Dios es Espíritu, y aquellos que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Aún Jesús, sí, Jesús vino a la tierra. Jesús es Dios humano, 100% Dios y 100% humano. A pesar de que Él fue figura humana, Él es Dios, y Dios es espíritu, y Dios quiere que lo adoremos en el espíritu. No hay otra forma de que nos podamos conectar con Dios que no sea en el espíritu. Él quiere que seamos personas espirituales, es decir, que seamos personas de fe. Aquí les menciono, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención, nunca lo había analizado antes. Cuando Jesús resucita, sabemos, o sea, cuando Jesús nació normal, del vientre de una virgen, nació de carnita y huesito como todos nosotros, humano 100%. Murió, recibió todos los azotes, lo crucificaron por nosotros. Y cuando Él resucita,
él no fue reconocido. ¿Se acuerdan las historias? Que es así, yo sé que todos la conocen muy bien, que él se apareció a las mujeres, se apareció a los 3 discípulos que iban por el camino de Maús, creo que era, o cuando ya se apareció en la casa donde los discípulos estaban escondidos por miedo a la persecución. ¿Ustedes se acuerdan que no lo reconocían? Pero no venían de pasar 3 años y medio con él y no lo reconocían. Algo pasó con el cuerpo de Jesús. Era un cuerpo resucitado, era un cuerpo glorioso. Él, recuerden que entró al cuarto donde estaban los discípulos y les presentó ahí y las puertas estaban trancadas y cerradas porque ellos tenían miedo de que los buscaban a ellos también, los judíos, para matarlos porque andaban con Jesús. Jesús atravesó la pared o la puerta, algo así. Entonces, cambió en su cuerpo algo, pero a la vez fíjense que cuando Tomás, el incrédulo, le dijo que necesitaba ver sus huellas, y que sus huellas, las señales de los clavos, Jesús lo dejó tocar y él puso la mano y tocó. Este misterio no lo sé, no lo sé, es algo, a mí me gusta que haya misterios en la palabra así, porque es que no es fácil, pero son cosas que por fe tenemos que entender. Jesús ahí estaba como tangible, que lo pudo tocar, pero a la vez no tangible, que pudo atravesar. Y cuando por ellos no lo reconocían hasta que no partió el pan, o sea, hasta que no habló y pronunció las mismas palabras que pronunció en la última cena. Cuando él partió el pan y dijo esas palabras, lo reconocieron. Entonces, miren lo que, o sea, lo que en mi punto con traerlos a este momento después de la resurrección del Señor, es que primero veamos que aún Jesús es espíritu también, ya como Jesús resucitó, él ya resucitó, ya lo tenemos que ver como el Jesús resucitado. Y miren que su cuerpo estaba diferente. Entonces podemos seguir diciendo Dios es espíritu, aún Jesús. Pero también quiero traer a colación el hecho de la incredulidad de Tomás, de que no seamos como Tomás, que quiso pedirle a Dios que si no toco no creo, porque las cosas de Dios son, y por eso él, ustedes creen que si Dios podía parecerse tan grande que él es, que dicen que las plantas de los pies o ¿cómo es que se dice? El estrado de los pies de él es la tierra. ¿Ustedes se imaginan el tamaño de Dios? Él podría parecerse para que el mundo abra los ojos y lo vea, pero él no decide hacerlo así. Él quiere que lo amemos por lo que él es y tiene demasiadas bondades, demasiadas bendiciones guardaditas, almacenadas para todos nosotros, pero a él lo complace la fe. Él quiere, no como Tomás, que tuvo que tocar para poder decir, así eres tú eres mi Señor. Aún siendo incrédulo Tomás, en ese momento fue nacido de nuevo. En ese momento lo reconoció como su Señor y Salvador. Desafortunadamente, él quiso una muestra física y Dios se la dejó tener, él la tuvo, pero no debería ser así. Y para nosotros que vivimos hoy en día, donde Jesús no está aquí viviendo con nosotros en cuerpo físico de carne y hueso, todo tiene que ser por fe. Entonces, Él siendo espíritu quiere que tengamos una vida espiritual, que lo adoremos a Él en espíritu y en verdad. Y una cosa es decir que nosotros que creemos en Dios, ¿cierto? Pero, o sea, pongámonos a ver, ¿qué hay de extraordinario en esto? Esto puede sonar maluco, pero aún los demonios creen en Dios. Tenemos que ir más allá de simplemente creer. Tenemos que ser extraordinarios en nuestra relación con Dios, porque Él es celoso, Él nos quiere para Él. Si no pasamos tiempo con Él, si no nos deleitamos en Él y en su palabra, si no nos deleitamos en Él, si no lo complacemos con fe, entonces lo vamos a provocar a celos. ¿Qué pasa? Que después, si no estamos en ese caminar por fe, facilito vienen las cosas de este mundo
las cosas tangibles, las cosas que podemos ver y tocar, todas estas cositas distractoras y muchas más. Uno siempre pone de ejemplo el internet, pero tantas cosas que hay. Y nos deleitamos más bien en esas cosas que podemos ver con estos ojitos carnales y que podemos tocar. Todo eso lo vamos convirtiendo en un ídolo. Al menos a los ojos de Dios, eso se convierte en un ídolo y estamos provocando a ira a nuestro Dios. Un ídolo, lo habíamos hablado antes, es todo lo que toma el lugar de Dios, todo lo que le quita el tiempo que normalmente debería ser para Dios, todo lo que tenga el poder de robar tu atención, de distraerte, de poder ver a Dios. Puede ser tu apariencia física. Hay personas que, digámoslo así, invierten demasiado tiempo y esfuerzos. Yo no estoy diciendo que no, ¿quién más? A mí me gusta lucir bien. No se trata de eso, sino que invertir demasiado tiempo y esfuerzo en su apariencia física, o el que simplemente se deleita en su dinero, en lo que tiene, o en su trabajo, aún en los hijos. Los hijos se pueden convertir, el marido, en un ídolo si nos descuidamos. Puede ser la televisión, pueden ser los quehaceres domésticos. Hay personas que se vuelven esclavas de los quehaceres domésticos. O sea, puede ser cualquier cosa, lo que sea. Solamente cada uno tiene que abrir los ojos y mirar alrededor y decir, Señor, muéstrame, ¿tengo ídolos en mi vida? No quiero tener ídolos, Señor. Quiero darte ese primer lugar que tú quieres. Tú quieres ser en mi vida el primero y el último, el único Dios. Muéstrame, Padre amado, si tengo ídolos en mi vida. No le pidan que se los quite. Es la decisión de ustedes. Yo he aprendido eso también. Dios es un caballero. Él nos da todo a escoger. Es nuestra decisión. Muchas cosas son nuestra decisión. Enojarnos es nuestra decisión. Perdonar a alguien es nuestra decisión. Y si se encuentran un ídolo en su vida, no se pongan a perder el tiempo todos los días. Señor, quítamelo, quítamelo, quíteselo usted. Muéstrele a Dios que por Él usted está dispuesta a quitar eso del camino entre usted y Dios. Porque en realidad el que sale perdiendo es uno, cuando no está disponiéndose para conocer a Dios, porque al conocerlo es que podemos entrar a recibir todas sus bendiciones. Entonces, en el Antiguo Testamento, volviendo, yo sé que todos sabemos que los israelitas, creo que la historia que más, hay muchas historias, pero yo sé que la que más conoce la gente es la de cuando Moisés, que la gente se cansó de esperar que Moisés estaba hablando en la montaña, en el monte con Dios, y la gente cansó de esperar. Ah, no, cansaron de esperar y voltearon a adorar otro Dios y se hicieron un becerro de oro, ¿cierto? Que yo sé que esa la conocen. Entonces, ellos adoraron ídolos como esos y provocaron a celos a Dios y llegó la ira, recibieron mucho castigo en esa época por su infidelidad. Hoy en día, lo bueno es que nosotros, aunque todavía seguimos haciendo lo mismo de forma diferente, con ídolos diferentes, la diferencia es que al estar nosotros bajo el nuevo pacto de la gracia, Dios no está, digámoslo así, como fuego consumidor, como pasó en el Antiguo Testamento, que caía fuego y el que estaba haciendo algo, algo que no le había mandado hacer Dios, algo en contra de Dios, quedaba consumido por el fuego. Pero en nosotros que, gracias a la misericordia de Dios, estamos viviendo bajo el nuevo pacto, nosotros estamos cubiertos bajo la gracia. En otras palabras, Dios ya satisfizo su ira. Ya en Jesús descargó toda la ira por los celos que Él tenía por nosotros. Entonces, al ponerla en Jesús, Él no nos está castigando a nosotros por ese celo, digámoslo así. Él nos ama demasiado como para no celarnos. O sea, sí, todavía podemos provocarlo a celos y no queremos hacerle eso a Dios.
Pero mi punto es, como les he ido explicando muchas veces en las clases anteriores, es que Él no nos está castigando por eso. Él no quiere es que nadie se le pierda. Él quiere que todos, absolutamente todos, no solamente lleguemos a recibir la salvación, sino también que no nos perdamos ni de una de las tantas bendiciones que Él tiene para nosotros. Y algunos de ustedes pueden estar diciendo, yo sí soy bendecida, yo sí recibo bendiciones, pero ¿qué tal que eso sea el 10% o el 1% de todas las bendiciones que Dios tiene para esa persona que está pensando eso? Podemos estar siendo bendecidos en este momento, pero ¿queremos hasta ahí o queremos recibir el full de Dios? La totalidad de las bendiciones que Él tenga para nosotros. Yo creo que ni siquiera nos las alcanzamos a imaginar, porque somos a veces nosotros los que le ponemos límites a Él. Entonces, en su bondad, Él decide más bien seguir esperando. En vez de castigar, Él está esperando pacientemente a que nuestros ojos sean abiertos, que las personas recapaciten en cuanto a esto, a tenerlo de primero, a tener una relación con Él. Y que quizás también que los que ya abrimos los ojos, digámoslo así, y estamos en una relación con Él, que entonces comencemos a actuar basado en esta verdad que sabemos y nos dediquemos a ser sus embajadores y a compartir con otros, con los que todavía no han abierto los ojos o no han comprendido o no han querido comprender esta verdad de la gracia de Dios. Hay personas que puede ser porque siguen muy ocupados en sus asuntos terrenales, no han podido o no han querido ver a Dios. Y miren que ya varias veces les he mencionado la frase ver a Dios. Pero recuerden que dijimos que a Dios no se le puede ver, porque Dios es espíritu. Entonces, ¿yo por qué sigo diciendo ver a Dios, ver a Dios? A Dios no lo podemos ver, no con nuestros ojos carnales, no con estos ojos físicos, no lo podemos ver. Ese es el problema, que a veces nosotros, así mismo como los israelitas, en esa época que les decía de Moisés, sintieron esa necesidad de hacerse ese ídolo, de hacer el becerro, porque tenían la necesidad de tener algo tangible, algo que pudieran ver, que pudieran tocar para adorarlo, para hablarle, para orarle. No habían comprendido que a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Que en realidad para ellos en esa época era más difícil comprenderlo que para nosotros. Bueno, uno y no. Ellos tenían más pruebas del poder de Dios porque lo habían visto abrir el mar. No diría, pero Jesús, ¿cómo no? ¿Cómo no creían? Ellos vieron abrir el mar, ellos vieron cuando peleó por ellos, todas esas 10 plagas que le mandó al enemigo por salvarlos a ellos, y todavía no creen y todavía se hacen ídolos. Y nosotros tenemos la palabra, tenemos los profetas, tenemos todo lo que Jesús hizo escrito en la palabra de Dios, y también nos pasa lo mismo. Entonces, desafortunadamente, a veces la fe no nos da para adorar y servir a un Dios invisible, porque estamos viviendo, pues, en un mundo físico y desafortunadamente es así, o sea, estamos muy estimulados con cosas físicas y todo nos entra por los ojos. Entonces tendemos a hacer, eso se llama ser muy carnal. Así es cuando uno dice, y eso no quiere decir eso es pecado. Ser carnal es simplemente muy dominado por la carne, por lo que vemos, sentimos, olemos, tocamos, ¿sí? Entonces tendemos nosotros los seres humanos a ser muy carnales y menos espirituales por esa razón. Tenemos que aprender a ver en el espíritu, a tener muy presente que el mundo espiritual es tan real como el mundo natural que podemos ver y percibir. Si nosotros realmente queremos tener una relación con Dios sin provocarle a celos, si solo nos interesa el mundo físico, no lo vamos a poder hacer. Entonces podríamos decir en ese caso
que estamos ciegos espiritualmente. Podríamos hablar de una ceguera espiritual. Y de hecho, segunda de Corintios, en el 4, el versículo 4 dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del evangelio de Cristo, el cual es imagen de Dios. Entonces aquí se nos presenta cómo ahí está metida es la mano del enemigo, que muchas veces pone ceguera espiritual a las personas para que no vean a un Dios invisible. Y aquí dice, para que no vean la luz del evangelio. El evangelio son las buenas noticias, ¿cierto? El evangelio de Cristo. Cristo es Dios mismo. Entonces, y Cristo sabemos que es la palabra, que es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Y la verdad es la palabra. Así que en otras palabras, nos está haciendo enceguecer hacia la palabra de Dios también. El evangelio está lleno de la bondad y la misericordia de Dios, que esos son los otros dos características que les voy a hablar, de la bondad y de la misericordia de Dios. Entonces, creo que sí se nos va a cortar. Hace un minutico empecé a recibir hace unos minutos recibí el mensaje que quedaban 10 minutos. Entonces me va a tocar cortar y volverlas a llamar para ya terminar acá, que queda ya muy poquito. Pensé que alcanzaba a hacerlo en uno. ¿Listo? Voy a cortarles un momento. Listo.